Muchísimas gracias, querida Adriana. Así es, este es un tema que entra dentro de la censura y de lo que llamamos la cultura de la cancelación. Por eso me parece muy interesante que nosotros lo podamos abordar. Sebastián, a ver si nos puedes también tú ayudar con la inauguración. Será un placer escucharte. Adelante. Muchas gracias, Cristina, por dar paso a que participe dentro de la inauguración. Me da mucho gusto poder saludarlos a todos. Creo que va a ser un evento interesante, productivo, que sin lugar a dudas nos despliega la posibilidad de poder hablar sobre uno de los temas que realmente no se habla y que si se habla no existe el espacio como tal para poder problematizarlo. Creo que las posibilidades para abordar el tema son bastantes, desde lo que implica la pornografía, el hacer la pornografía y consumir la pornografía, hasta el seleccionar por el tipo de pornografía en específico, ¿no? Entonces considero que va a ser una jornada importante, interesante, y pues bienvenido, gracias por haberse conectado y que sea una jornada provechosa. Muchísimas gracias, querido Sebastián. Bueno, pues comentarles un poquito, digamos, de las cosas recientes y las novedades que tenemos en nuestro grupo de trabajo. Pues decirles que hemos tenido ayer la segunda reunión de Cártel, que ha sido maravillosa. Yo quiero agradecer a todos los que se están conectando en el Cártel de Perversiones, porque está siendo muy interesante todo lo que estamos trabajando allí. Quiero también anunciar a todos los colegas que tenemos un nuevo representante de los monólogos femeninos del ATE en México, que es nuestro querido colega Carlos López. Le queremos dar una gran bienvenida y con mucha alegría a nuestro grupo de trabajo. Decirle que estamos muy agradecidos además porque él constantemente está subiendo todos los eventos que vamos nosotros haciendo y eso es un trabajo muy importante. Yo se los digo porque yo lo realizaba antes, me ayudaba muchísimo Pedro Jarque y Adrián Jarque en esos trabajos. Y ahora es Carlos López el que se hace cargo de todo lo que tiene que ver con esa difusión en su canal de YouTube de la Zona Psique, porque él es director de este canal. Y yo quiero agradecer muchísimo el trabajo tan grande y tan arduo que hace él difundiendo el psicoanálisis a partir del ATE. Decirles que el próximo evento que vamos a tener de los monólogos femeninos va a ser un evento en inglés, y que en ese evento Carlos López ya estará fungiendo en su función de representante de monólogos femeninos del ATE en México. También decirles que ya lo saben, pero a los que no lo han sabido, que salió nuestro libro de Resistir. Es un libro que ya está en México, es un libro que ya se está vendiendo también en España y también por medio de Amazon. Creo que es importante decirles que estamos pensando llevar tanto ese libro como el libro de los artistas y el psicoanálisis a un crucero que tenemos ahí la invitación en un crucero inglés que va a llevar la exposición de las fotografías del fotógrafo Pedro Jarque. Vamos a hacer allí una que llamamos soirée cultural y en esa soirée vamos a presentar estos dos libros. El de artistas y psicoanálisis para poder hablar de arte y psicoanálisis conjuntamente con la exposición de fotografías. Y el de Resistir, porque de alguna manera pues estamos todavía no saliendo del todo de la pandemia. El otro día me decía un colega, qué duro que no nos dan un respiro. Apenas estamos queriendo respirar saliendo de la pandemia cuando ya tenemos una guerra en Ucrania. Y es verdad, no nos dan respiro. Pero bueno, nosotros seguimos adelante con la difusión del psicoanálisis y seguimos adelante con nuestras conexiones en nuestro equipo de trabajo, porque la única posibilidad que tenemos nosotros de salir adelante es precisamente difundiendo aquello en lo que creemos. Y aquello en lo que creemos, desde nuestra perspectiva, todos nosotros, es el quehacer del psicoanálisis. Así que bueno, con mucho cariño le voy a dar la palabra a nuestra primera colega de la mesa, que es Paola Franco, para que nos comparte el texto que ella ha hecho para este evento original llamado Amores Pornográficos. Me decía una colega, bueno, pero ¿por qué amores?
Yo entiendo que podamos hablar de pornografía o de sexualidad o de prostitución, pero amores, creo que es interesante que le hayamos puesto justamente amores pornográficos y creo que vamos a ver qué es lo que cada uno de los colegas tiene para compartir. Estoy realmente muy interesada en escucharlo. Adelante, querida Paola. Gracias, Cristina. El erotismo como mediador del deseo. Solo hay una fuerza motriz, el deseo. Aristóteles. Freud, en su texto El malestar en la cultura, en 1930, se cuestionaba ¿qué busca el hombre? Esa es la pregunta por excelencia ante el tema de amores pornográficos. Podemos cuestionarnos si en esta suma de repeticiones hay sujetos. Los neuróticos somos el negativo de la perversión. Pensamos cómo podemos ejecutar esos planes de goce, pero solo es una copia y no fiel de lo que un perverso es capaz de llegar a ser. Como tal, podemos sentarnos a ver pornografía, pero no hacerla. Hacer pornografía tiene que ver con personas que gozan de exhibirse ante otras que los miran. Se nombran voyeuristas, exhibicionistas. Es un ejercicio del instinto que consta de repeticiones, en secuencias de imágenes. Por esta razón, aun cuando quisiéramos ser como esas parejas que aparecen en las salas de la pornografía dentro de un catálogo a escoger, sexo oral, sexo anal, amateur, lesbianas, etc., como espectadores existe la frustración o la privación, porque esas imágenes no forman parte de nuestra vida cotidiana. Esas imágenes nos rebasan, si bien, pero no tienen nada que ver con nuestra actividad sexual, ni por los cuerpos ejercitados y musculosos, ni por esas poses sacadas del Kama Sutra. A nosotros nos pueden dar calambres y no es como que corten la escena y continúen grabando. Ni hablar del sexo que podemos ver en esas películas llevadas a la literatura, a la pantalla grande, como lo son Las edades de Lulú o La historia de O, lo que en esta época serían Las sombras de Grey, queriendo hacer referencia a 120 jornadas de Sodoma del Marqués de Sade, al igual que el director de cine Pasolini en su adaptación Saló o Los 120 días de Sodoma. Hoy en día lo que contiene la energía sexual es lo que vende. Comenzando con la pandemia, no toques al otro. Ocupa mejor esa energía sexual en algo productivo, trabaja, estudia más. No desperdicies tu energía libidinal. De ahí el hecho de por qué castrar o no a un toro para que se convierta en güey. Un ejemplo tomado para explicar lo que sucede con el instinto de diferencia de la pulsión. El hecho de hablar de la diferencia entre instinto y pulsión, que es una de las primeras cosas que nos diferencia de lo animal, ya estamos hablando que es una cuestión cultural, capitalista, puesta en escena en las relaciones, como diría Michel Foucault, de poder. Y el amor nada tiene que ver con eso. El amor tiene que ver con el erotismo, con el lenguaje. Pero la pornografía sí entra dentro de las relaciones de poder con fines de control. Y de esa forma podemos doblegar la voluntad de las personas que están dispuestas a no desear, dispuestas a fallar en su deseo. Hay dos formas de gozar para Lacan, una forma moral desde el imperativo kantiano o desde su forma que invita a gozar más, llamado por Lacan el imperativo sadeano. Estos dos imperativos no son muy diferentes. El hecho de que Sade, en su filosofía del tocador, hable de la frase tan conocida, franceses, un esfuerzo más si queréis ser republicanos. Sade nos propone tomar como máxima universal para regular la conducta de los libertinos, el derecho de utilizar al prójimo con total libertad en beneficio del propio disfrute, del goce. El mandato exige una obediencia ciega al principio de que no solo se tiene derecho, sino que se debe de disfrutar del cuerpo del otro y como se quiera. De esta manera, la propuesta de Sade y Kant, bajo la mirada de Lacan, es que ambas propuestas someten el deseo de las personas a un deber ser, un deber hacer, que acaba por asfixiar el deseo y al sujeto, que queda sujetado a la voluntad de los otros, amos del superyo y de los tantos imperativos que tenemos creados en nuestras fantasías que se vuelven rasgos del fantasma, que recubren nuestra estructuración subjetiva. La ley moral kantiana busca la completud de las personas, un bien en común que podría ser el eslogan del capitalismo tú debes ser, sin faltas, sin carencias. Mientras Sade en su apología del mal del abuso del cuerpo del otro también termina formulándose la ley
Tú debes de llevar el goce más allá, tomando al otro como objeto, que es lo que muestran las escenas de la pornografía. En cualquiera de estos casos, lo que nos muestra son los enunciados que se dan en el lenguaje por medio de estos imperativos. Es la transgresión del deseo. Para Lacan y Sade y Kant son dos moralistas, porque coartan la libertad de elección de los sujetos sobre su deseo. A partir de sus imperativos, lo que buscan es la sumisión ante la ley, sea desde un bien común universal o desde el uso del cuerpo del otro para gozar más. Adicciones que llevan a gozar más de lo místico a lo carnal. Al fin, ambos conjuntos de amos y esclavos. Tanto Kant como Sade, los dos dentro de una diacronía, una repetición social hoy en día es lo que conocemos como capitalismo. Ese grupo que pide más de nosotros hasta el punto de ceder a nuestro deseo. Es mejor máquinas de éxito, máquinas sexuales, series de ideales, de imágenes que venden, crear una ganancia y demandas económicas. Aquí es donde se cuestionaba a Freud ante la guerra, la pulsión de muerte, ¿qué quiere el hombre? Como se explicó en varios escritos desde el psicoanálisis, lo que las personas buscan es no desear, no tener conflicto con lo establecido ya por los otros, con el deber ser. Por eso el psicoanálisis es subversivo, porque cuestiona al sujeto que busque su deseo, que advierta su deseo, que no se quede entrampado con las fantasías o con los imaginarios, que el fantasma no lo devore, que el sujeto no solo busque sus necesidades y anhelos, sino que viva a partir de Eros, de esos deseos que mueven, que lo habitan, y que no escucha por escuchar estos imperativos. El fantasma no es algo que se atraviesa o se supera, sino es algo que se puede advertir para saber hacer con eso. Culturalmente estamos tan acostumbrados a sacrificarnos por el otro, por el bien común. No nos ponemos la camiseta nos ponemos la camiseta en los trabajos, que nos olvidamos de nosotros mismos y de lo que significa la frase lacaniana. ¿Has actuado de acuerdo al deseo que te habita? Regresando a la pornografía, debemos tomar en cuenta que existe una gran diferencia entre los videos cortos caseros o las películas 3X, donde lo que nos muestran es un acto repetitivo de sexo, algo que no tiene nada que ver con el erotismo, con lo sensual de la evocación de las palabras, en una relación o en un libro de literatura erótica. El filósofo Chul Han, en su libro La agonía de Eros, realizó un artículo que tituló Porno. Plantea que lo pornográfico es la antípoda de Eros, ya que la pornografía aniquila la sexualidad. Es el sexo muerto de la sexualidad, lo sucio. Así también era considerado el Marqués de Sade. Es por eso que el psicoanálisis es transcultural, un evento que se puede anticipar en diferentes contextos sociales, pero que tiene la misma estructura porque es el hecho de la condición humana. Entonces, estaremos hablando de que el fenómeno de la pornografía convoca, y es que es una transgresión entre el espacio público y privado. Así lo retoma el surcoreano de Bataille. El estar expuesto desnudo nada tiene que ver con el amor. El estar expuesto es el capitalismo, que aniquila el deseo, el amor, porque todo lo expone y lo aniquila e invita a gozar. De esta manera, lo femenino o masculino de los órganos biológicos, los cuerpos, el morbo, eleva la idealización a la imagen, dando cuerpo al fantasma que nos convoca. De ahí más adversión y privación, frustración o fascinación. Para los neuróticos, más decepción, más consumo de exceso y de fantasía. La pornografía sobrevalorada está dentro de lo imaginario, de la imagen, a tal punto de perderse en el narcisismo y la repetición. Lo que del fantasma nos regresa es la inercia y la repetición. Solo al conocernos mejor como sujetos sujetados a lo que nos permite elegir con libertad, podemos aprender a desear con esa falta que nos habita, pero sin tanto goce. Gracias. Muchísimas gracias a ti, querida Paola, por tu texto. Y le voy a dar ahora la palabra a Adriana Barona. Adelante, Adriana. Ella es psicoanalista en París. Ella es de origen de Colombia y es representante del ATE en París y en Colombia.
Buenas tardes, buenos días para todos. Preparé el texto y, como siempre, parto desde una cuestión histórica, y la cuestión etimológica, la palabra, y luego la traslado al campo del psicoanálisis y con una perspectiva siempre antropológica, que fue mi campo, digamos, también de formación. Así que voy a hablar sobre lo pornográfico, las nuevas adicciones y la tecnología. La pornografía brota por todas partes: revistas, diarios, películas, videos de internet, incluso en las nuevas estéticas alimentarias que aparecen bajo el nombre de food porn. Vivimos en la era porno con sus evoluciones y transformaciones propias de la época. Comencemos por precisar que la palabra pornografía aparece en la lengua francesa en el transcurso del XVIII siglo. Fue usada por el escritor Restif de la Bretonne, quien escribió en 1769 un ensayo titulado Pornografía, en donde proponía un sistema de regulación de la prostitución. La palabra significa tipológicamente étude grafen de la prostitución porno, y es solo a partir de 1830 que se le da el uso en términos de representación sexual. En el XVIII siglo no se hablaba de libros pornográficos, sino de libros voluptuosos o libros picantes, libros prohibidos por la censura real de la época. Era en esa época literatura clandestina y mezclaba la sátira a la religión y a la política, tal como lo hace la actual revista satírica francesa Charlie Hebdo. Era un modo de expresión contestatario en la época de las luces, lejos de todo significado cultural y religioso. Desde entonces, la pornografía ha provocado el entusiasmo, reprobación, curiosidad y rechazo. A partir de los años 1970, la pornografía ha sido fuertemente criticada por algunas corrientes feministas, como prototipo de la cultura de la violación, de la explotación y de la dominación masculina al servicio de sus placeres. Seguimos con el nacimiento de la imagen pornográfica. Ella nace en el siglo XIX con la invención de la fotografía, entra en la era del realismo. Luego, con la llegada del cine, que ocurre 50 años más tarde, la imagen se fija y se vuelve animada. Luego llega la era virtual y las imágenes en 3D, y la pornografía se vuelve interactiva en 3 dimensiones, casi realista, dándole al internauta la posibilidad de crear y recrear sus fantasmas y dando lugar a un nuevo campo de estudio, el porno study, que aparece en los Estados Unidos en 1990, el cual estudia el origen de las representaciones vehiculadas por el porno y su impacto en la sociedad. Estereotipos de fantasmas son analizados en campos interdisciplinarios, reuniendo psicólogos, psicoanalistas, antropólogos, filósofos y cineastas, básicamente. Otro aspecto son las mutaciones tecnológicas y sus aplicaciones, que poseen su propio glosario técnico para referirse a ellas y sus usos, como los sitios web y los encuentros en webcam o sexo en línea han facilitado el acceso al porno y han expandido numerosas formas de encuentros. Encuentros libertinos, encuentros trans, homos, sodomias y lesbianas. Tenemos los tub. Se encuentran los sitios como YouPorn y Pornhub, puestos en línea por profesionales, y aparecen en el año 2000. Se trata de videos cortos con escenas directas. Los camgirls o webcam, fenómeno en auge en donde las mujeres, hombres o parejas se exhiben en directo para un público que los sigue, paga y puede interactuar pidiendo servicios de actuaciones adicionales, práctica corriente en Europa del Este. Se ha encontrado que la mayoría de pornoadictos pasan su tiempo en este tipo de servicios webcam con acceso a chat. El revenge porno es el acto de difundir fotos o videos de carácter sexual sin el consentimiento de la pareja, dando lugar al ciberacoso sexual, pues generalmente están acompañados de datos personales que los envía quien hackea los computadores o celulares. Con la llegada de los celulares aparece la era del selfie, vinculada a la cultura porno, en donde los adolescentes envían selfies o videos desnudas a sus pretendientes, que por piratajes o rupturas ven sus imágenes rodar en las redes. Fue así como el fotógrafo americano
Evan Baden recopiló algunas de ellas haciendo posar modelos adultas y las publicó en el libro titulado Technological Info, interrogando la relación de las jóvenes adolescentes frente a la intimidad. El análisis de sus habitaciones mostró que la efervescencia juvenil ha sido colonizada por la imagen sexual estereotipada que rige en Internet, según el autor. Aquí estamos viendo las imágenes que él captó de los teléfonos de los celulares de las niñas adolescentes y puso modelos a representar esas mismas fotos, que son las fotos de las adolescentes de hoy en sus habitaciones, vemos que son bien sexualizadas y cómo envían ellas sus selfies. La banalización de la sexualidad podría entonces constituir un riesgo para los jóvenes. La preocupación que la pornografía suscita desde hace decenas de años son más vivas actualmente en la era X, el libre acceso. Muchos insisten en el riesgo de la adicción frente a estas imágenes. Esta evolución despierta nuevas angustias. Algunos estudios muestran el contacto fortuito con la pornografía en el momento de hacer sus pesquisas en Internet, con palabras como frases como, esto sucedió en Francia, alguien que estaba buscando en francés chat, y la chat en francés traduce la gata, pero la gata es el órgano femenino de la mujer. Sabiendo que esta chat es el equivalente de los femeninos, así es como a partir de inocentes investigaciones que realizan los jóvenes o los niños caen en imágenes de carácter sexual. Este acento puesto en las tecnologías presenta a la pornografía como un peligro para los adolescentes. Cabría preguntarse si es un fenómeno de sociedad o es simplemente un pánico moralista. La pornografía estuvo siempre al alcance de todos, en kioscos y en revistas y propagandas sexistas, haciendo alusión a la sexualidad. Es así como la mayoría juzga Internet como un medio destructor, pero no los concibe también como un medio que facilita la expresión sexual, aunque no hay que negar que la industria porno en línea valoriza toda una categoría de fetichismos y de modos de uso de juguetes sexuales que han visto su disparo económico gracias a Internet. Otro fenómeno responsable y debatido es el cine X en línea, que se volvió el objeto tecnológico más consumido y consultado por jóvenes, adultos y adolescentes. ¿Cuál es el efecto del uso del porno en nuestra vida sexual y cómo se construye el universo de jóvenes y adultos a través de esta práctica visual? ¿Cuál es la relación entre la imagen y qué lugar se le otorga el goce a través de lo visual? El estudio de la imagen y su impacto en el psiquismo nos conduce a la comprensión de la nueva adicción al video porno, patología de nuestra época. Estos cambios conducidos por los numéricos no hacen más que polarizar el debate sobre la influencia de la pornografía. La exposición a las imágenes a temprana edad tiene efectos en el desarrollo mismo de la primera infancia, pero no sucede lo mismo en el caso de los adolescentes. El video porno ha desembocado en una patología de las adicciones y en una industria lucrativa como síntoma de nuestra sociedad hipermoderna e hiperconectada que va en búsqueda del principio del placer inmediato. Algunas consideraciones deben tenerse en cuenta en el análisis de la pornografía y las imágenes de videos pornos, que no es sinónimo de perfección o de sexo adicto o de un dependiente del sexo, y que su lectura y estudio debe ser alejado de todo uso moralista de la época contemporánea. No son los contenidos de las imágenes las que generan la adicción al porno, sino la puesta en escena y su carácter repetitivo y de satisfacción inmediata. El mismo mecanismo que se juega en los casinos y juegos de azar o en los jugadores compulsivos. No es el mecanismo del juego, sino sus sistemas de retener la atención y aumentar la repetición, ese más allá del principio del placer de nuestra psicología freudiana. El adolescente dependiente de los videojuegos está inmerso en el mismo mecanismo del sexo adicto, implicando niveles inconscientes de funcionamiento y de puesta en escena de sus fantasmas. Este tipo de cine no solicita ningún tipo de atención particular. Usted puede avanzarlo con la seguridad que no está perdiendo nada interesante. La atención expresa de la escena, una escena que ya se conoce pero necesita ser vista varias veces. Pone en escena voluntariamente los fantasmas, expone lo obsceno, lo grotesco y lo prohibido, comprometiendo el deseo y el cuerpo. La adicción o su carácter patológico está ligado más a la noción de sujeto vulnerable, tal como sucede en las adicciones y las toxicomanías. La representación explícita de la sexualidad da un giro comercial entonces, así como la erotización generalizada de las representaciones culturales en el arte, la literatura y la gastronomía pop.
Estas transformaciones van de la mano con el capitalismo moderno y la sociedad de consumo como una economía de lo sexual que se extiende en los países desarrollados como un mercado del sexo. Estas transformaciones se deben entender en una sociedad cada vez más preocupada por la imagen, en ser explotador, voyerista y estético, y la tentativa de hacer una dicotomía entre el sujeto y el objeto. Lacan decía que somos sujetos del lenguaje. Hoy seguimos siendo sujetos del lenguaje, pero también somos sujetos de la imagen. Somos devoradores, voraces de contenidos visuales que invitan a la erotización del cuerpo y de los objetos. La pornografía moderna aparece como producción de una verdad sobre el sexo que no hubiera podido ser posible sin las minorías prostitutas gays, transexuales y la teoría del fluir, y sin las luchas de las feministas por sacar a la mujer de la sumisión al servicio de los placeres. No se debe erotizar la dominación, decían las feministas a propósito de la pornografía. Y los efectos del porno varían de un sujeto a otro que deben ser analizados bajo las dinámicas de la mirada en el psicoanálisis. Gracias. Gracias a ti, querida Adriana, por tu texto. Voy a darle ahora la palabra a Sebastián Gutiérrez. Él es vicepresidente de LATE y es el director de la newsletter de LATE. También Sebastián nos apoya como el subdirector de todos los libros que estamos constantemente publicando desde LATE. Como ustedes saben, estos libros pues han tenido una publicación bastante, digamos, prolífera. En este año de 2021 hemos publicado 8 y en este año 2022 tenemos pensado publicar 4. El próximo libro se llama Incesto y Sexualidad y es un libro que tenemos pensado que se publique muy pronto. Así es de que estamos contentos con esta vertiginosa producción que estamos teniendo en LATE. Estamos en este momento trabajando arduamente el libro de Incesto y Sexualidad. Adelantarles que tiene aproximadamente más de 400 páginas. Es un libro muy interesante, un libro en donde estamos recopilando los eventos que hemos tenido tanto de incesto con la Fundación Europea para el Psicoanálisis, como otros eventos de sexualidad que tuvimos con las universidades de México. Así es de que hay textos verdaderamente muy, muy importantes para el psicoanálisis actual. Y bueno, como lo estamos trabajando ahora mismo, pues yo puedo decirles que este libro va a ser fantástico. Quiero entonces darle la palabra a Sebastián Gutiérrez para que nos participe su texto sobre amores pornográficos. Adelante, querido Sebastián. Muchas gracias, Cristina, por la presentación, por la posibilidad de crear un evento más. Y bueno, lo que yo intenté armar de alguna manera en mi texto es relacionar un poquito la excitación amorosa con la búsqueda de pornografía, por lo que lo titulé Porno Ordinarios. Endulcé mi propio mar lleno de lágrimas, un castillo sólido donde sostener mentiras llamadas amor. Para comenzar me remito al parafraseo de la definición de pornografía que aparece en la web, pues me encuentro con la descripción explícita de actos sexuales bajo la finalidad de provocar excitación en el espectador. Y si bien podemos abordar la provocación sexual netamente a la aparición física, como la firmeza de una erección o la presencia de humedad en alguna zona del cuerpo, me permito la posibilidad de plantearlo frente al vínculo amoroso, por lo que me creo pertinente retomar el contexto de la palabra excitación. Que un cuerpo determinado se encuentre excitado responde al estado de nerviosismo, de inquietud o de deseo. El deseo es infinito. Quizá por ello, el mercado de la pornografía suma cifras desorbitantes, casi al igual que el del consumo del tabaco y del alcohol. De esta manera, no es difícil concebir que basta con abrir el navegador de internet y escribir cualquier palabra que se le ocurra al curioso, anteponiendo la palabra porno. Porno gay, porno amateur, porno bisexual, porno pareja, porno hardcore, etcétera, etcétera, etcétera. Y pienso que es más vasto que el océano entero, el catálogo de posibilidades emergentes, pues el límite es inimaginable. El límite en realidad no existe. El nudo entre erotismo, sexualidad, mente, además de ser fuerte,
también es personal. El pasado diciembre tuve la posibilidad de viajar a España y algo de todo lo que me maravilló de este país es el uso de palabras cuyo contexto, a pesar de ser semejante al que utilizamos en México, para un latino novato como yo, implica una serie de posibilidades diferentes. No sé si por mi insistencia en darle vueltas a cualquier asunto o por mi mera educación, quizá un poco de ambas, llamaron mi atención las frases "me molas" y "lo que te pone". Descubrí que el sentido en ambas oraciones podía cerrarse tajantemente a algo que te gusta y que busca ser gustado. Fácil. No obstante, por lo que comentaba en renglones atrás, para mi cabeza parecía el nexo inevitable ante el enunciado "let's fuck to be fucked". Algo así como jodamos en el sentido de follar, para jodernos en el sentido inverso de hacerse daño. Es así como las palabras molar, poner se convirtieron en la interrogante arrojada frente a lo conductual. ¿Qué de eso te coloca, o sea, te pone frente a determinada situación? Posiblemente el éxito de las páginas de pornografía prepago se remite al acceso fantasmático de la historia personal del consumidor, donde se levanta el velo predispuesto entre sujeto y fantasía, algo casi palpable y luminoso, similar a lo que sucede en el terreno de la prostitución convocada, donde la prostituta o prostituto se convierte en una especie de perverso primor, poseedor de un saber emergente, una ilusión de ingreso. La privacidad de nuestra alcoba inevitablemente hace frente a un código de acceso al que inconscientemente reconocemos como propio, pero es tan excesiva la inquietud emergente que suele ser difuminado bajo una amplia paleta de colores, también llamadas situaciones o vivencias. Si regresamos al ejercicio de la búsqueda en el ordenador y escribimos una situación anclada a la palabra porno, no solo nos encontramos con la descripción infinita del contenido, sino a las pinceladas de nuestro propio deseo, donde el escenario es contable de tal manera que parece apelar a un rodaje cinematográfico. Pieles con cierta tonalidad, cuerpos perfectamente seleccionados, vestimenta particular, tiempos cronológicos y lógicos específicamente delimitados, condición física, posición socioeconómica, contexto cultural, el set impecable, pero también vulnerable, porque dar paso a la promiscuidad de nuestra mente pocas veces representa no menos que un reto, aunado a que la educación generacional ocupa un papel ponderante en el sitio donde se coloca un sujeto cuyos extremos opuestos se describen con la tinta de la vergüenza y el orgullo. De ahí la idealización de una historia de amor o lo que usualmente se conoce como el mejor sexo de tu vida. Por ello, y para entrar en el sentido estricto del título del texto, porno ordinario, modifiquemos ligeramente el ejercicio propuesto. Omitiendo el uso de la tecnología y partiendo de algo más personal que nuestro historial de búsqueda, pongo el punto de partida desde ese primer amo, la conceptualización que tenemos sobre ese primer amo. Determinadas situaciones, contextos, vivencias y experiencias muy específicas, palabras resonantes en nuestra mente de una manera tan precisa que al ser escuchadas conllevan determinada sensación corporal. Liberación de neurotransmisores, si queremos ponernos científicos, que despegan hacia un estado de excitación peculiar. Y es así como me pregunto, ¿es nuestra manera de amar aquella búsqueda a medianoche en el ordenador cuya principal finalidad es lograr la satisfacción momentánea? Más problemático aún, son nuestras elecciones amorosas y la manera en que nos permitimos ser amados parte de esa búsqueda infinita de contenido exactamente armado que emprendemos todos los días y a todas horas. Supongo que en el amor te haces experto de la misma manera en que encuentras una página porno predilecta. O al menos eso es lo que con este texto puedo conjugar sobre los pensamientos ligados. Sigo sin saber qué es el amor, pero al menos sé qué es lo que no quiero que signifique amar a alguien. Un poco de pornografía ordinaria donde el fragmento de la canción me parece adecuada como similitud al amor ordinario. Amor y porno nunca van de la mano, porque son parte de la misma pregunta. Quizá por eso al final de las películas triple X, los protagonistas nunca se casan. Gracias. Muchísimas gracias a ti, querido Sebastián, por tu texto. Voy a darle ahora la palabra con mucho gusto a Carlos Mayén. Él es representante de LATE en México, psicoanalista en México. Adelante, por favor, Carlos. Muchas gracias, querida Cristina.
¿Qué tal? Buen día a todos. Quiero decirles que el tema me cautivó demasiado. De verdad que me hizo pensar como varias cosas. Yo intitulé mi trabajo El amor obsceno en la era de la prostitución. Comienzo. No hay sujetos en otra edad. Eso es algo que demuestra el psicoanálisis desde sus inicios. Mucho antes de venir al mundo, el oráculo familiar ya trae predeterminado el lugar que se va a ocupar en la estirpe. La red que entreteje el deseo, el amor y el goce se desliza metonímicamente por medio de las palabras, que en muchas ocasiones devienen como sentencias que anclan al sujeto a algo del orden de lo mortífero. La relación que se tenga con el otro del amor y la ley funde el sujeto dentro de un intercambio incestuoso que constituye el eje de su neurosis y su relación con el sexo, en su doble vertiente. Por un lado, la posición ante la sexuación, ser hombre o ser mujer, y por el otro, la ejecución de la sexualidad como modo de satisfacción funcional. Lo sexual no está determinado por lo biológico, la palabra es la que viene a determinar su modo de expresión. Basta recordar que en el reino de lo infantil es donde el niño encuentra la forma más asequible para manifestar su deseo sexual a partir de la energía libidinal. Freud fue el que en 3 ensayos de teoría sexual denomina al niño como un perverso polimorfo, es decir, el niño encuentra una satisfacción en las diversas zonas erógenas que posee. El placer se obtiene en la satisfacción de metas preliminares, donde el fin escapa a la reproducción. El intercambio con sus objetos de amor conlleva un gran monto de placer. La madre acaricia, besa al niño, como si fuera un objeto sexual que lleva impregnada la marca de su propia insatisfacción con el partener. La neurosis infantil es una historia de deseo e incesto, lo cual da parteaguas al mito estructurante, Edipo, donde su única salida corresponde a las 2 prohibiciones universales, parricidio e incesto. Solo a partir de la prohibición, el sujeto accede al orden simbólico que lo convierte como parte de la cultura y el lenguaje. El quedar desanudado de una prohibición primordial coloca al sujeto a merced de la locura y la transgresión, es decir, la psicosis y la perversión. El Edipo, al ser reprimido, conlleva la instauración de los tipos morales, donde asco y vergüenza contribuyen a establecer los límites sociales para con los otros. Sin la posibilidad de la represión de la sexualidad, el cuerpo quedaría expuesto ante la mirada obscena de todos, apelando a los goces más bajos e instintivos que conlleva la represión. Sin embargo, algo ha cambiado. El sujeto ya no es el neurótico de antes que padece una sexualidad reprimida, donde el sofocamiento provoca el malestar dando origen al síntoma como parte de la escena fallida en torno a la sexualidad. Los tiempos han cambiado, en demasía. La era capitalista ha corrompido el lazo social donde el amor está corrompido. Ese afecto único que es capaz de hacer condescender el goce ante el deseo. Pasamos de la represión al exhibicionismo, aumentando la mirada feroz y voyerista, donde todo es arrasado por la mirada. Ya nada espanta. Ahora es muy común verlo todo. Cuerpos tatuados, perforados, maltratados, mutilados, asexuados, sexualizados, delgados hasta los huesos, obesos hasta reventar. Cuerpos que llevan las marcas de la violencia, golpes, cortes, etc. Estamos en la era del denominado cuerpo pornográfico. El cuerpo ya no oculta nada. En la cotidianidad es muy común ver cómo la red social prostituye el cuerpo. Instagram, Facebook muestra cómo el sujeto se entrega al ente de la cámara. Cuerpos tonificados, musculosos que se consumen en un espejismo de aparente belleza y seguridad, donde lo único que se fomenta es la alimentación de la célula narcisística que conlleva una individualidad para con el otro. El sujeto se satisface en un autoerotismo que lo regresa a una etapa muy primaria, antes de la alteridad, quedando atrapado en un goce enajenante que prescinde del otro. Se ha privilegiado el registro de lo imaginario por sobre lo simbólico. Todo es mirada fotográfica, todo es mirada. Fotografía, suposición, distanciamiento, falta de palabra, todo es accesible. No hay por qué dejar al deseo en vilo. Si se puede tener al alcance de las manos, basta un solo clic para que todo llegue directamente al hogar sin la necesidad del mínimo esfuerzo. Hoy en día, en el consultorio, la escuela, la familia, estamos ante niños que ya no son los neuróticos de antes. Parafraseando a Lacan diré, ¿dónde están los niños de antaño? Hans, Hegel, Sergei, esos niños neuróticos que usaban el síntoma como modo de defensa ante la sexualidad y el otro. Ahora nos encontramos ante los niños amos, los Humanistic Baby, que no toleran la más mínima demora que resquebraja su narcisismo, llevándolos a una reacción violenta,
Los padres se han convertido en los súbditos de estos amos, todo para el niño, lo cual ocasionó un gran daño. Niños violentos, insensibles, crueles ante el dolor o el sufrimiento del otro. Pero ¿por qué si el niño está exento de la represión, sigue padeciendo malestar? Esta pregunta nos lleva a una posible respuesta, y es que el goce desmedido y no regulado por la ley del otro se vuelve mortificante, ocasionando que el niño caiga en un ciclo de repetición sin fin, aniquilando el deseo, donde en lugar de ello prevalece una completud que favorece la apatía, el vacío y una soledad incesante que lo lleva a no desear nada. ¿Y qué lugar para los púberes y los adolescentes contemporáneos, donde además de la soledad y apatía viven una sexualidad cada vez más temprana y desinhibida? Ya no son como el pequeño Hans, que la curiosidad respecto a la sexualidad de los padres lo lleva a formular: mamá, ¿tú también tienes hasta pipí? Ahora la frase es: qué pendejo, ¿te falta verga o te hace culo? Lo cual no deslinda de la sexualidad, por el contrario, está ahí. La falta de represión conlleva a que ya no haya velos que permitan resguardar algo del orden de lo íntimo. Todo se puede decir, mirar, tocar. Los adolescentes han cambiado el lema del Museo del Niño. Ya no es toca, juega y aprende. Ahora es toca, coge y aprende. El sexo se vive bajo el riesgo y los excesos. Sexo sin protección, sin compromiso y sin consecuencias. Ya las enfermedades y los embarazos no espantan. Como dice un analizante: cogí con mi novia, se rompió el condón, no pasa nada, me vino súper chingón. Total, después de que terminamos se tomó la pastilla el día después. A lo cual le digo: ¿y si adquieres una enfermedad de transmisión, qué pasaría? A lo cual responde: eso no pasará, ella está solo conmigo y con nadie más. Me pregunto de este sujeto neurótico, me pregunto, ¿es un sujeto neurótico o un sujeto de la certeza? Ya no hay lugar para la duda, en fin. Otro aspecto resaltante es la nueva forma de vinculación, donde el amor pasa a un plano secundario. La sexualidad es la prueba de amor, dirían ellos: enséñame la verga y te diré si vales la pena. Chavos y chavas van por la superpotencia. La gran verga, el culo o las tetas son lo que demuestra si la persona vale la pena. Los sentimientos quedan de lado, agregando que el vínculo se da por medio del ciberespacio. Ya no es tan necesario estar en pareja, el sexo virtual es posible. Ahora el intercambio de nudes y packs está a la vanguardia. Este intercambio conlleva al goce del imbécil que tanto menciona la cara. La masturbación, en solitario, conlleva un imaginario en la cabeza que está muy alejado de la realidad, lo cual conlleva una distorsión de la sexualidad y un doble riesgo. Porque en el momento que hay un malentendido con el partener, te viene la agresión, donde al exhibir la intimidad del otro por medio de los famosos tendederos, lo que se busca es arruinar la reputación de la persona, transgrediendo su intimidad y dejando de lado la responsabilidad que conlleva el acto. La desinhibición conlleva la prostitución del cuerpo, donde éste queda develado, sin filtros. La pornografía burla la censura y la vergüenza, mecaniza el acto sexual, donde queda de lado el erotismo que dispara la excitación. Ahora su sustituto es la degradación del sexo, del cuerpo, cayendo en un mecanismo de satisfacción vacío. El psicoanálisis no es moralista, no tiene algo para decir en torno a cómo se debe de llevar a cabo la sexualidad. Eso sería caer en una normalización del acto. Más bien apela a la escucha del sujeto, donde a partir de la reelaboración puede haber algo del orden diferente, donde pueda haber una regla diferente ante el goce que tanto lo mortifica. Gracias. Muchas gracias, querido Carlos. Definitivamente es un texto muy interesante. Incluso surgen varias preguntas que al momento de pasar a la mesa me gustaría poder comentar. Y bueno, muchas gracias por tu participación. Como siempre, es un gusto escucharte. A partir de este momento continúo con la coordinación de la mesa y es para mí una alegría tremenda poder presentar a Cristina Jarque. Ella es presidenta de LATE, fundadora de LATE, es la directora de los libros y bueno, yo jamás me voy a cansar de agradecerle y reconocer el trabajo tan extenso, tan incansable que hace, porque realmente mantenernos unidos, trabajando, produciendo, y que además de eso, lo que tenemos que decir tenga una difusión, es algo que es admirable. Así que Cristina, adelante, bienvenida.
Muchísimas gracias. Voy a iniciar. Hoy en día la pornografía no está tan mal vista como antes. Hay varias actrices llamadas porno que son grandes intelectuales. Aquella idea de que las personas que se dedican a la pornografía son prostitutas baratas, personas necesitadas de hacer algo sucio por situaciones económicas difíciles o incluso yonkis, ya no existe. La pornografía hoy en día es un gran imperio y en muchas ocasiones está dirigido por mujeres que se consideran grandes feministas. Ana Span, por ejemplo, hace porno especialmente para mujeres, una tendencia que ahora tiene su propio galardón, que se entrega anualmente en Toronto, el Premio Porno Feminista. Y en el Festival de Porno de Berlín cada vez se ven más cineastas mujeres. El porno tiene sus propios premios como los Oscars de Hollywood. Dice Ana Span, cito, «La pornografía es buena para la sociedad», termina la cita. Esta mujer se dedicó a ser primero actriz y después se convirtió en la primera mujer directora de una película porno con la que debutó en 1999. Se llamaba Eat Me, Keep Me. Ana Span es una gran intelectual. Está graduada de una de las más prestigiosas escuelas de arte del mundo, en el Central Saint Martin's School of Art and Design. Además tiene un máster del Birkbeck College en filosofía y está por recibir otro de la Universidad de Sussex en estudios de género. Otra mujer llamada Paulita Papel es directora del Festival Porno de Berlín. Es una madrileña de 28 años que lleva más de una década viviendo en la capital alemana. Se ha hecho con ese nombre artístico un sitio en el cine para adultos feminista. Tras destacar como actriz, ahora también se atreve como realizadora. Licenciada en literatura comparada por la Universidad Libre de Berlín, Paulita Papel ha hecho su primer cortometraje que se titula La eyaculación femenina. Cuando la entrevistaron, ella comenta una frase muy psicoanalítica que dice lo siguiente, cito y abro la cita: «La sexualidad de las mujeres es más misteriosa y no se puede entender», cierra la cita. Una buena manera de hablar del enigma de la feminidad, que es un tema básico en la teoría psicoanalítica. Nosotros sabemos que ese misterio de la sexualidad de las mujeres está vinculado a la conocida fórmula que Jacques Lacan enunció en 1969, no hay relación sexual. Lo afirma para hacer referencia a que hay algo de la relación de pareja que presenta dificultades y no permite la supuesta armonía. Algo de lo imposible aparece en el vínculo que une a las parejas. No hay complementariedad posible entre los sujetos, ni tampoco es posible saciar la falta en la relación con el otro. Un analizante me cuenta que le gusta ver películas porno porque para ella los protagonistas son perfectos, los encuentra ideales. La excitación en esta analizante se produce cuando observa escenas sexuales donde ambos están gozando sin vergüenza de la sexualidad. Me dice, en una película porno todo lo que hacen parece estar permitido y se les ve que disfrutan mucho de la sexualidad, tanto hombres como mujeres. Nadie se avergüenza de nada, ni de sus cuerpos, ni de lo que hacen. Para ellos es algo normal. En ese sentido, podemos decir que hay algo en la pornografía que cuestiona la máxima lacaniana de no hay relación sexual, porque en ocasiones parece borrar la falta. Parece ir más allá de lo erótico, mostrando una intensidad en el acto, como si se mostrara en la escena que puede existir la posibilidad de esta complementariedad tan buscada en la pareja, algo a lo que podríamos llamar los amores pornográficos, donde sí habría relación sexual y donde dos podrían, en el ideal, alcanzar el uno, en la complicidad y la unión amorosa y sexual tan anhelada por todos los sujetos, sea cual sea su género. Las escenas porno muestran esa fascinación del ideal sexual.
alcanzando donde habría una trampa especular en la que los sujetos que están del lado del televidente, el espectador, quedarían atrapados. Contemplarían los cuerpos que no solo aparecen deseables, satisfechos, sino que además aparentemente son complementarios y es posible su unión en la que incluso se podría llegar a ser una unicidad, una sola carne, como apuntan algunos discursos religiosos y con lo cual se estaría tocando algo del orden de lo divino, incluso en las escenas llamadas de gangbang, en donde hay una mujer y muchos hombres, o un hombre y muchas mujeres. Lo que son las orgías. Sabemos que para acceder al goce femenino y constituirse como mujer hay que habitar una ausencia. El sujeto femenino se posiciona siempre ante la dinámica de la castración. Cada quien la vive a su particular manera y estará directamente relacionado con la vida erótica que cada mujer logra asumir. Es decir, que aquello que queda fuera de la castración, ese no toda, es lo que va a determinar el estilo creativo de cada sujeto y es lo que marcará el erotismo femenino particular de cada sujeto. A cada mujer le toca habitar ese vacío. Cada una de ellas tendrá una posición diferente ante el otro y ante la castración. Esto es lo que lleva a Lacan a tachar la mujer, haciendo patente que no hace conjunto, sino que es una por una, por lo tanto diferente de las otras. Siempre habrá para la mujer un más allá de ella, un pedazo de su psique que no se inscribe dentro de la castración, por lo tanto queda en esa ausencia, no está simbolizada, está fuera de las marcas fálicas. Eso es lo que hace diferente a cada una de ellas en posición femenina y es lo que hará que cada una de ellas vaya a buscar el palo y el goce de una manera propia. En 1972, en las fórmulas de la sexuación, dice Lacan, cito, hay un goce de ella, de esa ella que no existe y nada significa. Hay un goce suyo del cual quizás nada sabe ella misma, a no ser que lo siente. Eso sí lo sabe desde luego cuando ocurre. No les ocurre a todas. Este goce otro es el que intento que aborden por la vía lógica. Termina la cita. Este goce, el femenino, es el que está por fuera de lo fálico. La pornografía aparece como un intento por responder a un imaginario que parece insistir en que se pudiera negar el que no hay relación sexual, asegurando la certeza del goce sexual y la complementariedad de la cópula. Parece que el goce está asegurado. Mi analizante dice, cuando tengo sexo con mi partener y quiero asegurarme el goce, simplemente tengo que poner una película porno y mi orgasmo está asegurado. Muchos sujetos me hablan de esto en la clínica. Parece que varios sujetos, sin importar el género, alimentan su libido con las escenas pornográficas que les ayudan a alcanzar el goce deseado. Si no hay porno, no hay orgasmo, me dice mi analizante. En el trabajo analítico de esta mujer, hemos podido ver que lo que le ayuda de la mirada a la pornografía es la posibilidad que le otorga para acceder a ponerse en el lugar de objeto. Me dice, cuando miro a esas mujeres tan bellas colocarse en ese sitio de objeto de goce sin sentirse humilladas y veo cómo ellas también obtienen su propio goce, puedo acceder al mío. Me identifico a ellas, siento que estas mujeres me dan el permiso de poder gozar de una manera que no sería permitida. Encuentro los orgasmos más intensos de mi vida. Con lo expuesto hasta aquí, diría que podemos cuestionar la pornografía desde varios ángulos. Es un hecho que quienes hacen pornografía se han unido en pequeñas familias de actores y directores donde todos ellos se encuentran en un ambiente de confort para poder acceder a la sexualidad sin exponerse a nivel psíquico o emocional, porque están unidos por sentimientos de amor entre ellos, lo que llamamos el amor de grupo. Estos grupos se agrupan entre sí para realizar su tarea desde un lugar donde se sienten cómodos.
Trabajan sin angustia, sin miedo y sin vergüenza. Esto propicia que el resultado sea agradable a muchas miradas, porque la transgresión no está del lado de la angustia, sino del lado de la posibilidad de gozar. En la pornografía, de lo que se trata es del goce. La idea es que puede haber ese ideal del goce asegurado. En ese sentido, muchas terapias sexuales acuden al material pornográfico para ayudar en la sexualidad a las parejas que tienen problemas y en muchas ocasiones ellos dicen que les ha sido de ayuda. Por otro lado, tenemos la problemática de que en algunos casos, desde la pornografía, se apunta a una mujer que está satisfecha y feliz de ser objeto de goce. En la pornografía, ellas aparecen como objeto de goce, gozadas por el otro en la inmediatez. Algunos piensan que ellas quedan borradas como sujetos, pero las actrices porno intelectuales objetan. Ellas también gozan, dicen. Ellas consiguen tener su orgasmo y en el fondo ese ha sido también su deseo. No están frígidas, con lo cual su deseo está vigente. No se trata solo de goce, no están borradas. Lo que es un hecho, en mi opinión, es que las escenas de las películas pornográficas nos muestran un ideal sin falla, algo que no existe en la realidad y hay que estar conscientes de eso. Es una ilusión. No obstante, también decimos que el amor lo es, que el amor es una ilusión. Por lo tanto, yo me pregunto dos cosas. Primero, si esa ilusión ayuda sexualmente a algunas parejas, ¿sería válido acudir a la pornografía? Dos, en un recorrido analítico, cuando el sujeto logra decir cuál es la escena sexual en una película porno que le excita, podemos tener un material importante del fantasma del sujeto en cuestión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. También es un texto muy interesante y que creo que nos va a desplegar varias preguntas. Yo tengo varias también. Y ahora vamos a dar paso a nuestro colega Mauro Cruz. Él es psicoanalista en México, miembro del ATE. Adelante, Mauro. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, a ver, yo quizá me voy un poco a desviar algo, pero espero que no tanto. Lo que he preparado se llama Los 41 y el desprecio, lobo y el nacimiento de una erótica. Carlos Monsiváis, ese personaje popular, cronista y ensayista literario, intelectual de izquierda y luchador social, con una fuerte convicción por la diversidad y las minorías, a través de sus escritos, nos ofrece un acercamiento a la historia y la vida de la cultura gay en México, a la historia y la cultura de México. A decir de Alejandro Brito, director del suplemento periodístico Letra S y también de esta organización, una de las obsesiones reflexivas más persistentes de Monsiváis era el mundo gay mexicano, más precisamente la expresión social y cultural de las minorías sexuales. Para Monsiváis, el mundo gay en México permaneció sin reconocimiento social e institucional hasta 1901. Nos dice que el primer reconocimiento notorio de los transgresores morales sucede en 1901, al producirse el escándalo policíaco del baile de los 41. Por increíble que resulte, antes solo se encuentran unas cuantas menciones fugaces de jovencitos repugnantes. Solo la redada de los 41 quebranta el veto del tradicionalismo, de ese odio que no se atreve a escribir el nombre del odiado, y que durante casi un siglo ve en un número, el 41, la cifra de lo terrible. Se sabe que el 42 era Ignacio de la Torre, a quien Sebastián Gutiérrez nos ha presentado los monólogos femeninos. Trato arbitrario hacia esa minoría que se extiende a lo largo del siglo XX hasta la irrupción del movimiento de liberación homosexual de finales de los 70. Para Monsiváis, podríamos decir, es la redada de los 41 lo que inventa la homosexualidad en México, pues la prensa da seguimiento regocijado y morboso del hecho. De ahí en adelante el término maricón no deja de ser usado como una sentencia implacable. Pero la revolución, nos dice Monsiváis, termina por arrancar con un gran número de convencionalismos y prejuicios.
aunque aún persistan las pretensiones de una suprema decencia. Tan aguda es la crisis, nos dice, que al comenzar la institucionalización revolucionaria en los años 20, surgen en un sector de la bohemia burguesa quienes serán los primeros en la historia de México en asumir su disidencia sexual con la discreción y tranquilidad posibles. Monsiváis tiene en mente a políticos, escritores, pintores, productores de cine, teatristas, actores y cantantes. Salvador Novo, poeta, ensayista, dramaturgo, historiador y dandy con la voluntad de ser moderno, a decir de Rubén Gallo, es uno de esos personajes que ocupa un lugar especial en las indagaciones y reflexiones de Monsiváis. Hay un libro al respecto, Salvador Novo, Lo marginal en el centro, del cual se dice que es una biografía, pero también una meditación sobre Novo, una revisión de sus estrategias de supervivencia, de un homosexual belicosamente reconocido y asumido en épocas de afirmación despiadada del machismo. El psicoanálisis, nos dice Gerardo Esparza en su escrito sobre Novo, contenido en el libro Los artistas y el psicoanálisis de Late, tuvo efectos sobre Novo y otros artistas de las primeras décadas del siglo XX que encontraron una fuerte y vigorosa manera de explicarse al sujeto. Rubén Gallo, en su libro Freud en México, Historia de un delirio, rastrea cómo Novo fue el lector más serio de Freud. Entre los escritores de su generación, leyó, estudió, dialogó y refutó a Freud. Leyó a Freud, nos dice Gallo, al tiempo que comenzó a explorar su propia sexualidad. Se interesó fuertemente en los escritos de Freud sobre la sexualidad, así como por sus ideas de la perversión y las neurosis. Se encuentra que sus anotaciones revelan una pasión por el autodiagnóstico. Novo, escribe yo, en un pasaje en que se afirma que un sentido de moralidad puede provocar una neurosis obsesiva. Gallo señala que Novo se hizo un lugar en la modernidad neurótica, delineada por Freud al identificarse como narcisista, como neurótico obsesivo o como poseedor de un superyo inflado. Cuando Freud pregunta retóricamente si se está al tanto de que ciertos adultos reemplazan la vagina por el ano en su vida sexual, Novo anota, no lo hago. Sospecho que de una forma sarcástica. O cuando Freud señala que ciertos sujetos experimentan placer sexual al defecar, Novo anota, entre signos de admiración, los escritores. Pero también, cuando Freud habla sobre los besos y la masturbación como prácticas que no tienen como fin la reproducción, Novo anota, y nuestras cosas también, que a decir de Gallo hace referencia a los gays y sus cosas o cositas. Acá entonces la pregunta que Esparza se hace, ¿por qué resultó seductor el psicoanálisis a un joven autor como Novo? Diría al respecto lo que Rubén Gallo señala, que Novo exhibe su sexualidad e inscribe sus prácticas eróticas en los márgenes de las obras completas de Freud. Salvador Novo, con sus cualidades artísticas, el conocimiento de idiomas, su aspiración a ser moderno, seguramente para liberarse de los convencionalismos y prejuicios del porfiriato, encuentra en Freud y en el psicoanálisis, como muchos otros escritores y artistas, y como la infinidad de sujetos que de una u otra forma pasan por el diván, al menos en ese diván cultural que ha atendido el psicoanálisis, Novo encuentra formas de interrogar y crear, así como otros usos insospechados. Novo, con sus diversas cualidades, pero también con sus experiencias sexuales de la infancia, se acerca al psicoanálisis. Su rito iniciático, nos dice Monsiváis, cuando interpreta a un niño rico en una piececita teatral, en aquello que lo hizo vibrar y quedó indeleblemente grabado en su memoria. Fue el furtivo instante, nos dice Novo, en que Jorge me llamó al camerino en el que se maquillaba de anciano para recitar sus recuerdos de un veterano, y sujetando mi cabeza entre sus manos, oprimió sus labios húmedos contra los míos. O de ese chofer de la familia que lo sedujo en el techo de su casa, marcándolo en sus fantasías eróticas, haciendo de los choferes su fogosa predilección. Novo encuentra en el psicoanálisis, como lo dice Esparza, una forma de explicarse al sujeto, y como lo dice Rubén Gallo, una forma de exhibir, diría que de vivir, la sexualidad y plasmar sus prácticas eróticas.
inscripciones en el margen, pero como lo habrá de tratar Monsiváis, lo marginal al centro. Porque al final de cuentas, el psicoanálisis es una forma de tratar al otro, de tratar con lo diferente, con lo radicalmente diferente que suele ser la sexualidad. Una sexualidad, recordemos, que no deja de ser traumática. La primera vez que vi a Monsiváis fue en un programa de televisión. Tiempo después, ya que había descubierto el psicoanálisis, pude recordar que en ese fragmento del programa él decía algo como que los debates actuales, los propios de nuestros tiempos, no podían darse sin tener en consideración a la teoría psicoanalítica. Para cuando logré recordar esa idea, ya podía acordar con Monsiváis. Pero ahora también me parece que desde Novo y ciertos contemporáneos, sus contemporáneos, porque además así llega el psicoanálisis a México, dichos debates ya se habían inaugurado, los debates sobre la sexualidad y sobre la erótica. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Mauro, por la presentación de tu texto y también por haber hecho mención a Ignacio de la Torre. Creo que también es uno de los personajes importantes tanto para la historia de México como para la historia de la comunidad gay. Así que muchas gracias. Con esto cerramos la primera mesa de trabajo y vamos a dar paso a la parte de los comentarios y preguntas. Si alguien quiere comentar algo o quiere hacer la participación, puede escribirlo en el chat y con gusto daré lectura o encender su micrófono, levantar la mano en las funciones del Zoom para poder participar. Yo tengo algunas cuestiones que quisiera comentar. La primera está relacionada con lo que mencionaba Carlos ayer, acerca de esto que se presenta ante la posibilidad que se tiene al hacer todo sin que haya un riesgo. ¿A qué me refiero con esto? Con la viñeta clínica que él tomaba de su analizante, donde Carlos le hacía como referencia a ciertas consecuencias que podía devenir a partir del sexo sin protección, y que él contestaba como, no pasa nada. Creo que en la actualidad, no sé, creo que ha estado pasando como un extremo importante en la manera en la que se concibe la sexualidad. Por ejemplo, antes, en la década de los 80, todavía de los 90, era como silenciado de alguna manera hablar sobre la manera en la que se puede vivir la sexualidad, ¿no? O sea, el uso de anticonceptivos todavía era como muy limitado. Hablar sobre ciertas enfermedades, por ejemplo, hablar sobre el VIH, era también como algo, era un tema tabú, ¿no? Y no había como tanta información, no había tanto apoyo para las personas que se veían inmersos en esas situaciones. Y en la actualidad es como todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, acá en Toluca hay un centro de salud donde se atiende de forma gratuita a personas seropositivas. Entonces, en determinado momento tuve como posibilidad de platicar con un compañero que trabajaba haciendo parte del servicio con la detección y el seguimiento para las personas con VIH, y decía que el discurso de la actualidad ahorita ya es como... Estás muy bebé. Pues yo veo bien. Ya está súper. Que la actualidad del discurso ya iba sobre no pasa nada si me contagio. Sé que incluso el acceso a los medicamentos es gratuito, ¿no? Cuando antes incluso era como bastante costoso poder acceder a un tratamiento para VIH. Entonces parece que ya no hay como que el límite está como muy desfasado, ¿no? Las repercusiones que se pueden tener ya no están concientizadas de alguna manera, porque ya aparece algo de lo puedo todo. Entonces, mi pregunta va encaminada hacia
¿cuál es la posibilidad que tiene que tiene el psicoanálisis respecto a pues a esto, ¿no? Que se presenta como de ya el todo se puede. Es lo que quería comentar. Me parece muy interesante lo que me estás preguntando, estimado, porque hoy en día vivimos en la era de todo está permitido. O sea, ya no hay como una cuestión donde haya un límite, donde haya una cuestión de decir nada se puede, ¿no? El problema es que se ha erotizado tanto el riesgo que justamente es lo que podríamos considerar como un detonante de la excitabilidad a la hora de la cuestión de la intimidad, por ejemplo, sexo sin protección, sexo con drogas, sexo con alcohol, o sea, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y a mí me parece que hoy en día, sobre todo con los más jóvenes, por ejemplo, los niños y los adolescentes, o sea, encontramos este tipo de cuestiones donde de repente la castración se busca en lo real, ya no en lo simbólico. Es decir, ya no basta con la castración paterna, sino que de repente se busca una castración en lo real, es decir, donde la autoridad venga del orden de lo externo, en el sentido de cometen muchas situaciones de riesgo donde incluso a veces terminan en actos delinquivos o delincuentes, en el sentido de que es solo la autoridad de por fuera, es la que me puede poner un alto, es la que me puede decir, ¿sabes qué? A partir de esto tienes esta consecuencia, que puede ser ir a un reformatorio, o ya tienes una cuestión donde estás fichado, o cuestiones así por el estilo, ¿no? Entonces, para mí es muy llamativo porque de repente es como todo tiene solución, no pasa nada, o sea, es como una certeza en torno a o sea, si ya me vine, tengo la solución de comprar una pastilla del día siguiente, ¿no? Y si está embarazada, pues muy fácil y que aborte, ¿no? O sea, todo ese tipo de cuestiones. Ahora, a mí me parece que la cuestión del psicoanálisis en torno a esto tiene que ver sobre todo no con educar o no con concientizar o no con moralizar, sino que la persona pueda visualizar justamente en qué medida el riesgo se convierte en parte de su vida, se convierte en parte de su vida como un modus vivendi, en el sentido de que es, ok, el riesgo es parte de mi excitación, es parte de mi placer, pero ¿a qué costo? O sea, hay soluciones variables que podrían implicar un riesgo menor, ¿no? E incluso creo que aquí es la cuestión donde justamente no es como decirle aguas o cuidado con lo que estás haciendo, ¿no? Sino que pueda dimensionar que en el momento en que hay una consecuencia, lo que resta es asumirlo, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión de que con este chico que decía, ok, me vine súper rico y todo ese tipo de cuestiones, llegó un momento en que decía, es que creo que mi novia está embarazada y eso me angustia demasiado, ¿no? Y una intervención puede decirle, pues tendrás que aguantar tu angustia por este momento, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es algo que él sabía, pero que sin embargo lo dejó pasar. Entonces, es hasta cierto punto que a partir de los hechos, a partir de las acciones, el sujeto puede responsabilizarse de aquello que decidió hacer. Porque hay una responsabilidad tanto de manera consciente como inconsciente. Entonces, a mí me parece que en esta actualidad con los jóvenes hay mucho esto de buscar una castración en el orden de lo real y ya no en el registro de lo simbólico, donde esa autoridad paterna se busca en lo externo, pero a un costo muy alto, ¿no? Entonces, esa es como mi reflexión que hago. Muchas gracias, Carlos. Si alguien más gusta participar, puede tomar la palabra o escribir algo sobre el chat. A mí me gustaría preguntarle algo a Cristina, porque está esperando que pasaran los tamales. Es que me llamó mucho la atención lo que decías, Cristina, sobre esta analizante, por lo que se juega en la pornografía para las mujeres, cada una desde su singularidad, porque yo he escuchado mucho la relación de los analizantes con la pornografía, los analizantes hombres con la pornografía, para poder sostener un encuentro sexual desde lo imaginario.
donde no es que necesariamente estén viendo una película, pero donde necesitan, por ejemplo, de la película previamente para poderse excitar y poder sostener una relación sexual. Entonces mi pregunta, más o menos planteada, ahorita estaba pensando cómo planteártela, es si en tu escucha clínica encuentras alguna diferencia en cómo se juega el imaginario de la pornografía para los hombres y para las mujeres. Sí, a mí me parecía muy interesante poder plantear en este texto precisamente lo que estás tú pudiendo leer, querido Michel, porque en general lo que se habla de la pornografía, si ustedes se ponen a ver, sobre todo a nivel de lo que es la educación, en institutos, en colegios, es negativo, en el sentido de les hace mucho daño a los niños, a los adolescentes, que es cierto, esto no le vamos a tapar, esto es una realidad, el hecho de que la pornografía pueda tener aspectos negativos a nivel social. Pero también creo que tiene ciertos aspectos positivos, que era lo que yo trataba de visualizar en el texto, porque hay algunas personas que tienen ciertas problemáticas sexuales y como desde el punto de vista del psicoanálisis no somos sexólogos que vamos, digamos, a ayudarle a la gente a poder tener, por ejemplo, orgasmos o a poder tener una mejor relación sexual con su pareja. El psicoanálisis no está hecho para eso. Pero también es verdad que puede ser la posibilidad de que en algunas parejas que tienen problemas sexuales como síntoma, se logre curar el síntoma a través de un recorrido analítico. Así es de que aunque nosotros no somos sexólogos y no nos colocamos en el lugar del sujeto supuesto saber tener orgasmos, digamos así, que sería un sexólogo, usted debe de acariciar aquí o debe de hacer allá o debe de mirar tal cosa, o debe, para evitar una eyaculación precoz, hacer tal cosa, como si fueran recetas. Esto lo hacen los sexólogos, los terapeutas sexólogos. Y nosotros como psicoanalistas no tenemos este lugar de darle recetas al otro para ver cómo puede gozar. Es decir, tener orgasmos, el goce fálico. Pero lo que sí me parece importante es que desde el recorrido analítico hay muchas personas que mejoran sus vidas sexuales debido al recorrido analítico. Cuando estuve haciendo mi doctorado en París, en una ocasión, una alumna que después se convirtió en una amiga mía, François, recuerdo que preguntaba que en el final del análisis podía ser que hubiera un cambio en la relación de la sexualidad del analizante cuando se convertía, digamos, ya en analista y había hecho un recorrido analítico y había tenido todo este recorrido alrededor del goce, y que probablemente entonces su sexualidad se iba a ver quizá perturbada y que probablemente ya no iba a poder tener la excitación que tenía antes del recorrido analítico. Entonces la pregunta era bien interesante porque era, ¿qué pasa con la sexualidad del analista después del análisis? Todo eso me parece súper importante comentarlo en relación precisamente a lo de la pornografía. Porque la pornografía, como yo decía en mi texto, es un ideal. En el fondo lo que nosotros estamos mirando allí son dos personas, o si es una orgía, varias personas, y esas personas en general son personas hermosas, con bonitos cuerpos, con bonitas caras. A los hombres, de hecho, las caras no se les ven. Es gente bella. Entonces hay algo del orden del ideal en la pornografía. Y entonces algunas mujeres que han tenido problemas de frigidez, por ejemplo, en mi clínica como mi analizante, cuando llevan bastante tiempo ya de casadas o con una pareja, la sexualidad va cambiando. No es lo mismo la excitación de los primeros tiempos de la conquista que cuando ya una persona vive cotidianamente con otra. Y la sexualidad tiene cambios.
Entonces, la pregunta de muchas de estas analizantes mujeres es qué hacer para seguir manteniendo la excitación. Y como eso es exclusivamente del fantasma, es algo psíquico, pues entonces tiene que ver con una cosa del orden mental. Esta paciente lo que me decía es que hay una idea de que la chica en las películas porno, y muchas feministas se enfadan por ello, se enfadan y sacan pancartas de que ya no haya películas porno, porque consideran que es una humillación para la mujer, porque la mujer está colocada en un lugar de objeto de goce. Son gozadas. Entonces, lo que yo comentaba en el texto de boca de una actriz porno intelectual, una mujer con doctorados en universidades y que decidió dedicarse al porno, primero como actriz y después como directora, ella decía que no, que estas mujeres tienen también un orgasmo, que no son objeto de goce, que no son un cuerpo, que ellas están también allí en su propio deseo como sujeto, que no hay un sujeto borrado, que ellas quieren, su deseo es eso. Entonces la gran pregunta de mi analizante es, ¿cómo puedo yo, en tanto mujer, colocarme como objeto de goce de un hombre y querer eso? ¿Cómo puedo yo hacer que mi deseo sea eso, como es lo que ocurre con esas mujeres de las películas porno? Entonces, en el imaginario de ella, al ver que las mujeres no son mujeres que tengan una cara de que las están violando o de que no les gusta, sino que son mujeres que en la cara se les mira que disfrutan. Entonces ella se identifica a esa actriz porno en su disfrute y logra colocarse como objeto de goce de su partener. Y es la única posibilidad que tiene esta mujer de acceder a tener un orgasmo. Yo lo veo como una identificación, podemos decir probablemente histérica, hacia la otra mujer. La mujer del porno sería la mujer ideal que de alguna manera le está murmurando a esta analizante, digamos, el enigma de la feminidad en lo sexual. Entonces, mi analizante, al identificarse a esa posibilidad, logra lo que ella llama abrirse a la sexualidad sin vergüenza, sin sentir asco ni vergüenza de colocarse en el lugar del objeto de goce. Yo he visto en mi clínica que es muy complicado que la mujer acceda a colocarse en el lugar de objeto de goce. Puede acceder por momentos, pero no es algo que lo busque o que sepa cómo hacerlo. Es un sitio que se está en el fantasma masculino, colocado en el lugar de una puta. Y de alguna manera la pornografía tiene un lazo con la prostitución. A todas esas actrices porno las consideran prostitutas. También se considera prostituta a todas las mujeres con deseo sexual. Lo decimos en el argot cotidiano. Es una puta, es una zorra. Todas las mujeres que emanan cierta sexualidad se les considera putas. No se permite el deseo en la mujer. No se le permite desear. Los hijos, cuando ven a la madre en el lugar de una mujer de deseo, les produce asco, no les agrada. Hombres o mujeres, no les gusta ver a la madre sexual. Entonces, yo lo que veo en mi clínica es que las películas pornográficas a varios analizantes que yo he tenido les ha ayudado.
En los hombres hay, en términos generales, porque es, a nivel, ya sabes que esto es de lo particular siempre, pero yo puedo hablarte, por ejemplo, de un analizante que me viene ahora a la mente, posición masculina, que llegó porque tiene problemas de erección. Entonces, él tiene ya un tiempo largo con su mujer, llevan 10 años de casados, y cuando la madre de su esposa ha tenido un problema porque la han atropellado, entonces la suegra, digamos, de este hombre ha tenido que ir al hospital y su mujer ha tenido que hacerse cargo de esta madre. Esto ha hecho que haya mucho conflicto entre ellos dos, porque él siente que ella lo ha desatendido y que atiende a su madre antes que a él. Eso hace que él empiece a tener problemas de erección. Y viene conmigo porque tiene problemas de erección. Entonces, a nivel del porno, él hace lo que tú comentabas precisamente. Antes de tener sexo con la esposa, mira una película pornográfica para excitarse. Él me dice para ir ya preparado. Es una forma, digamos, un eufemismo para decirme que ya lleva el pene erecto. Pero lo que ocurre es que cuando llega con la esposa, el pene no se consigue quedar erecto. Y a la hora que la va a penetrar, entonces viene el gatillazo. Y esto lo desmorona a mi analizante. Entonces, claro, este problema está vinculado a una situación psíquica entre ellos dos, por la situación de la suegra. Hay otras cosas que están allí, que obviamente sabemos que la sexualidad no es solamente el tener un coito, hay muchísimas cosas que se juegan alrededor. En este caso específico, hay un resentimiento de mi analizante en relación a lo que le está ocurriendo. Hay además unas deudas de dinero que se juegan, hay muchas cosas allí. Pero la pornografía le sirve a él para poder tener la erección y saber que puede tener una erección. Saber, de alguna manera, él me dice, es que yo no soy el problema. A veces me dice, si mi mujer no fuera mi mujer, sino que fuera la actriz porno, sí podría tener el sexo con esa persona. Entonces, quiere decir que hay algo de su sexualidad, físicamente hablando, del órgano, que le funciona. Pero psíquicamente él está con un problema. Entonces, lo que yo he visto, por ejemplo, en los hombres, yo encuentro fantasmas masculinos más del orden de que sean las mujeres los objetos de goce. Como que en la mentalidad masculina, vamos a decir, lo ideal, entre comillas, en algunos de mi clínica, sería que la mujer pudiera ser objeto de goce de ellos. Cuando entra el amor, y entonces el hombre se preocupa porque la mujer tenga disfrute, entra entonces el amor del hombre por esa mujer. Muchas veces la sexualidad se ve distorsionada. Cuando al hombre no le interesa a la mujer, en cuanto a amor se refiere, muchas veces la sexualidad es mucho más sencilla para el hombre. Y eso es un problema en la clínica, por eso es que entra el amor. Porque cuando entra el amor, el hombre no está tan preocupado por él y porque su órgano funcione, sino que está preocupado por el disfrute de la mujer. Y entonces el órgano no le responde. Entonces yo veo un poco esto. Y con las mujeres en la clínica, pues hay muchos fantasmas. Hay el fantasma precisamente de la puta, de la prostitución, de la que trabajábamos con mi colega Gorana Bulat Manenti, en donde muchas mujeres tienen la idea de hacerse la puta para el hombre. Y algo de eso les permite como poder acceder al orgasmo, pero siempre y cuando se sienten como arropadas por el hombre con el que están. Por eso yo comentaba que en las películas pornográficas
los grupos que se agrupan para hacer estas películas tienen una cierta familiaridad entre ellos. Hay algo del orden, podemos decir, quizá no del amor como nosotros podríamos conceptualizarlo en cuanto al amor de pareja, pero sí podría ser el amor como de los colegas que van a follar, que van a tener un encuentro sexual por trabajo y que hay algo del orden de la complicidad entre esas personas que están teniendo sexo para ser filmadas. Entonces yo creo que la pornografía da muchísimo para discutir, porque hay muchas frases lacanianas que estas mujeres directoras de película porno comentan sin conocer a Lacan para nada, como por ejemplo que a la hora de dirigir una película les es mucho más complicado la mujer, porque ven que las mujeres son un enigma en la sexualidad. Ellas como directoras de películas pornográficas se dan cuenta desde la feminidad, de la problemática de la feminidad. Fíjate tú cómo también a la hora de la mirada normalmente se mira en una película pornográfica que está dirigida a hombres heterosexuales, lo que hay es que se mira a la mujer. Lo que está en juego es el cuerpo de la mujer, la cara de la mujer, el goce de la mujer. Lo que vemos de los hombres son exclusivamente sus penes. Ni siquiera pasan sus cabezas, ni su mirada. A veces puede haber por allí alguna cara de algún chico. Todo esto lo comentan las directoras de películas pornográficas. Entonces, es diferente, por supuesto, para el colectivo gay. Será diferente las películas para homosexuales o para el colectivo LGTB. Pero para los heterosexuales, lo que yo he podido visualizar es que el hombre, por ejemplo, tiene más necesidad de mirar mujeres locas por él. Por ejemplo, un trío en donde hay un hombre y dos mujeres, que sean las mujeres las que se hacen cargo del hombre, las que excitan al hombre, las que besan al hombre, las que tienen sexo oral con el hombre, dos bocas en un pene. En el caso de las mujeres es exactamente la inversa. La mujer de lo que se excita es de que sea ella la que sea atendida. Entonces hay muchas mujeres que se excitan con lo que se llama un gangbang, que son muchos hombres haciendo cola para venir a tener sexo con una mujer. Y eso es lo que les excita, ser ellas el objeto para una gran cantidad de hombres. Entonces, depende el fantasma de cada quien, eso es lo que más o menos yo me he encontrado en la clínica. Y me he dado cuenta de que en muchas ocasiones para parejas heterosexuales que yo he tenido en la clínica, las películas pornográficas suelen ser una ayuda para descubrir su sexualidad. En muchas ocasiones, lo más difícil que hay en un recorrido analítico es que un analizante, hombre o mujer, te confiese su fantasma sexual, eso que les hace excitarse. Es lo más complicado que hay en la clínica. Y cuando existe la posibilidad de trabajarlo, generalmente logran articularlo a través de una película que han visto y que hay entonces una escena, cada quien la suya, que es la escena que puede excitarles. Pero es problemático porque estamos hablando de que a veces algunas personas se excitan, por ejemplo, de cosas que pueden ser prohibidas o difíciles de decir. Entonces, es algo como demasiado complicado para el sujeto humano. Y a mí me parece que solamente dentro de un tratamiento analítico puede llegar a lograrse que ese tipo de fantasma sea articulado.
aunque como te digo, es bastante complicado. Y bueno, eso es lo que podría yo decir al respecto. Muchas gracias, Cristina, por tu intervención, también por habernos compartido el texto. Creo que es un texto muy valioso e importante para lo que se está desplegando dentro de este evento. Y agradecerte porque aparte estás como invitada de honor del evento del día de hoy. Entonces creo que lo que nos has preparado, las intervenciones que has hecho con las distintas preguntas, han quedado como anillo al dedo. Muchas gracias, Cristina, por acompañarnos. Vamos a continuar con el programa. Habrá una segunda parte para comentarios y preguntas después de la segunda mesa. Entonces, conforme al programa, ahora es turno de Natalia Elsaldo. Ella es psicoanalista en México. Bienvenida, Natalia. Buenos días, creo que ya se escucha. Bueno, preparé algo y comenzaré. Cuando escuché este vínculo en cuanto al título, el vínculo entre el amor y la pornografía, me preguntaba qué relación tenían. Entonces, la primera pregunta que surgió es si todas las relaciones con el otro son relaciones de amor. ¿Y qué pasa con las relaciones que se miran en una pantalla en la pornografía? Es importante considerar que muchas veces el primer encuentro de una persona con la pornografía sucede en la adultez o en la adolescencia, pero que también llega a suceder en la infancia. ¿Por qué sucede este encuentro? Son muchas las situaciones que le preceden. Actualmente hay una constante que se ha visto surgir a partir del desarrollo de la tecnología. El porno está mucho más accesible, no solo para los adultos, sino para los niños cuando tienen acceso a redes o a las computadoras y pues no está como muy regulada esta situación. Entonces, me parece que hay una diferencia entre lo que mira cada quien a partir del momento de su vida que le toca encontrarse con esta pornografía. Pensemos en una persona que busca la pornografía. ¿Qué busca? La mirada de un niño, como lo decía Freud, pues un niño es perverso, polimorfo, entonces tiene curiosidad, pero puede que no lo mire de la misma manera que lo mira un adulto. ¿Qué busca una persona? Busca amor, busca el goce total. Al buscar la pornografía, busca el saber sexual, como podría ser en los niños o en un adulto también. ¿Qué es lo que busca? Me parece que tiene que ver, hay muchos matices que se pueden dar dependiendo de el momento de la vida de cada persona. Recordemos que anteriormente el primer encuentro sexual de muchas personas en la adolescencia implicaba la compraventa del cuerpo. Muchos jóvenes eran llevados por sus padres, sobre todo los hombres, ante una prostituta para tener su primer encuentro sexual. En la actualidad, probablemente el primer encuentro con la sexualidad o del saber sexual, podría ser de esa búsqueda del saber sexual, tiene que ver con la pornografía. ¿Son la pornografía y la prostitución parte del mismo fenómeno? Podría ser. Si recordamos que el cuerpo se ha convertido en un objeto de compraventa en la sociedad del poder, en la actualidad, en algunos segmentos, podríamos comprender que entonces el cuerpo es visto como algo que se va a comprar muchas veces. Yo lo he escuchado, me ha tocado escucharlo, sobre todo respecto a lo femenino. He escuchado discursos como, y las mujeres te engañan, se maquillan, y cuando llega la hora resulta que no son así. Cuando llega la hora, dice, pues resulta que se empiezan a quitar todo el maquillaje y entonces esto es un engaño. Es lo que he escuchado decir. También he escuchado decir cosas como, pues no se ve que tenga nada que ofrecer,
habla como si tuviera mucho, pero no tiene nada, refiriéndose al cuerpo femenino. Y también he escuchado que decir, a la hora del sexo se quitan la faja y todo se cae. Esto nos sitúa en esta mirada de los cuerpos, que no son un objeto de vínculo con el otro, de un encuentro con el otro, sino más bien un objeto de compra-venta en la sociedad del poder, bajo la mirada del poder, en que todo parece, o muchas cosas parecen tener un precio. Es en este discurso que se puede pensar que el cuerpo es una propiedad a adquirir, por lo que se espera que sea casi perfecto. ¿Y ello qué tiene que ver con el amor? En efecto, parece poco importar para el discurso del poder, la subjetividad. Parece poco importar cómo conectar emocionalmente, cómo dar y pedir al otro, cómo pedirle acompañamiento, apoyo, complicidad, aceptación, cómo pedirle que te rete eróticamente, intelectualmente o estímulos. Todo eso que la ficción del neurótico tiene para investigar al partener. Parece que en la sociedad del poder o en estas, en estas sociedades pues no tiene mucho que ver. Ya recordemos a Sade, ¿no? Cómo Sade pues de alguna manera influye sobre la mirada al cuerpo. El cuerpo como un imperativo categórico de goce, sin falta, sin falla, sin síntoma, dividido y fragmentado en sus partes, en lo que puede ofrecer cada una de las partes de este cuerpo, sin tomar en cuenta la subjetividad. Por eso es que podemos observar que no se encuentra una historia en las películas pornográficas, tal como en las producciones, bueno, en las producciones comunes, ¿no? Poco importa la trama, los motivos, las carencias o la vida de los personajes que están teniendo relaciones sexuales. Es decir, probablemente no haya ni un personaje construido en la trama. A esta altura es preciso hacer una diferenciación con otras propuestas de porno. Hay otras propuestas, como ya lo mencionaba Cristina. En el caso de Erika Lost, ella es una directora y creadora de porno que lo que hace es recuperar fantasías femeninas del público. A ella le escriben, le cuentan sus fantasías y ella las vuelve películas. Entonces podemos observar aquí una escena, un trama, un deseo, podemos observar la falta, podemos encontrar una subjetividad en los personajes del porno. Es importante tomar en cuenta que en estas propuestas el cuerpo adquiere vida, deseo, carencias y síntomas, así como la posibilidad de pensar en un lazo social, de investir al otro y de compartir significantes y representaciones. Es un encuentro que implica afectividad de ida y vuelta. Y aquí es donde entra otra pregunta. Nuevamente la misma, ¿no? ¿Qué tanto las relaciones entre personas implican el amor? ¿Qué tanto, o cómo podríamos llamar amor a un encuentro sexual? O si también las relaciones afectivas que se gestan en un encuentro sexual, que no necesariamente busca una relación a largo plazo, que puede ser una relación sexual, implican afecto. ¿Se puede llamar esto amor? Este lazo que se hace hacia el otro. Lo que sí es importante tomar en cuenta es que en la pornografía no podemos generalizar tampoco. El cuerpo pasivo y deseado de la mujer en otras propuestas pornográficas cambia, se vuelve un sujeto deseante. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que el acto sexual no podrá más que vivirse como un encuentro entre dos que no podrán tener el goce total. Esto en el terreno de la cotidianidad. La satisfacción
en el terreno de lo neurótico, por ejemplo, siempre será parcial, momentánea. Ello conlleva un saber que permite un encuentro con otro deseante. Es deseante por ser incompleto. Saber que no se podrá ofrecer el goce total, sino solamente el gozo del encuentro, el encuentro de dos seres barrados. En la pornografía del poder, la pornografía que está más a la mano de los jóvenes, los adolescentes, los adultos, el acto sexual es un acto de simulación. Son dos actores. Los actores viven una cosa, los espectadores miran otra. Lo que llega al ojo de quien mira podría pensarse tal vez como la promesa del goce total, que solo está en el aniquilamiento de todo estímulo, como lo decía Freud, podría llamarse la muerte, el cese de los estímulos, así como la sensación de displacer ante esos estímulos. El goce total implicaría perder completamente el displacer. Por lo tanto, si el amor implica aceptar la falta, ¿qué implica en el amor dar lo que no se tiene a quien no es? Implicaría aceptar que se desea también y que no todo se puede, que algo puede fallar. Parece que la falta no aparece en la pornografía común, ¿no? La más accesible. ¿Cómo se puede dar un encuentro donde no hay una historia, no se sabe ni el nombre del otro, su gusto, su historia personal? El porno es solo el acto sexual, así como con la propuesta tradicional, ¿no? Las zonas erógenas expuestas, una o dos, nada más, y la estimulación visual al espectador. Encuentra interés y curiosidad en el público. ¿Por qué? ¿Qué comprende del sexo y el amor ese público en el encuentro con el porno? El cuerpo de la pornografía habla. Tal vez no hable de un sujeto, tal vez hable de un objeto. Es signo, pero no ser. ¿Es un símbolo de qué? Del libertinaje, del uso del poder, del precio sobre el cuerpo, del uso de un poder que reduce el cuerpo a funciones biológicas, despersonalizándolo. Usa el cuerpo o se entiende el cuerpo en la pornografía como un lugar donde no hay culpa, no hay asco, no hay moral, no hay deseo, solo gozo. El motivo no importa, solo estar ahí. ¿No es eso la fantasía del neurótico? Liberarse un poco de la represión y la culpa. ¿No es por eso que el porno suele ser atractivo para un neurótico? Jugar, pensar, imaginarse como un perverso, que se libera un poco de esa culpa, de ese asco, de todo eso. ¿No será un poco esto que se busca? Es por ello que podemos pensar que la pornografía no necesariamente es susceptible de verse como algo negativo. La estimulación visual de una fantasía o un impulso es un estímulo también para el neurótico. Freud hablaba de la generalidad de las zonas erógenas en la infancia y de que el ojo es una de ellas. Y él hablaba de que en la madurez sexual, como le llama, el ojo queda como un centro de estímulo que genera tensión sexual, textual, no sexual. Entonces, este estímulo, pues, se da a través del ojo y también de otras zonas erógenas. Como decía Freud, se hace un rodeo por las zonas erógenas, se genera tensión sexual, se llega al acto sexual y de ahí a lo que él llamaba la descarga. Entonces, ¿puede ser el porno parte de esto? A través de la estimulación visual, un rodeo por las zonas erógenas. Las zonas erógenas después se apuntalan, la importancia se da un apuntalamiento hacia las zonas genitales, pero ello no quiere decir que las otras zonas erógenas hayan quedado completamente sin operar. Quedan estas zonas erógenas como los centros de tensión sexual para que se llegue a hacer el acto sexual y la descarga. Dice, pues,
Dice Freud que es a partir de la vista que podemos ver el objeto sexual como bello y encantador, y esto nos aportará atención suficiente para poder llegar al acto sexual. Por lo tanto, hablar de la pornografía necesariamente como una actividad negativa hacia la sexualidad, pues implica un poco hacer ciertas generalizaciones. En el caso de Freud, lo que se podría pensar es que la perversión para Freud implicaría entonces que se desvíe la zona sexual más importante, que en vez de que sean las genitales, se desvíe hacia otras zonas, en este caso la mirada, la boca, y es lo que da pie a las perversiones. Por lo tanto, si se toma en cuenta que la pornografía puede estimular la parte visual en un encuentro sexual, pues podemos tomarla como un estímulo nada más, aunque en la sociedad actual tendríamos que retomar esta crítica, ¿no? ¿Qué es lo que se mira? ¿Qué es lo que se entiende? ¿Y para quién está hecha la pornografía también? Porque si el encuentro con la pornografía se da en tempranas edades, no es lo mismo o no va a tener el mismo impacto que si se da en la adultez. Muchas gracias por su atención, por el espacio, y por mi parte es todo.